Bueno, veíamos imágenes de pues, de esta agresión, de esta situación que se da en un salón de clases en Hermosillo, donde una niña, una estudiante es agredida por otro alumno, por otro niño. Autoridades de Sonora y la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijeron que van a impartir talleres sobre no discriminación a los alumnos de esta escuela primaria José María Morelos de Hermosillo, donde pues recientemente se registró este caso muy fuerte de bullying en contra de una niña, que además fue grabado en video y difundido ampliamente por internet. Mientras tanto, la familia de esta niña ya decidió irse de Sonora, volver a Guadalajara, Jalisco, de donde son. La mamá de la niña contó que las autoridades de la escuela no le informaron directamente sobre lo ocurrido, sino que ella se enteró porque en el supermercado una señora le preguntó que si su hija era la del video. Me acompaña en el estudio para hablar de este tema Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de Redim, y en la línea telefónica está también Alejandro Valenzuela, él es el cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. Alejandro, muy buenas noches. Bueno, estamos al pendiente de enlazar esa llamada, pero Juan Martín, bienvenido. Muchísimas gracias, Olivia. Mira, volvemos a hablar de otro caso que podemos definir como paradigmático en derechos de la infancia, y me gustaría invitarle al público que lo podemos ver como en 3 apartados. A ver. El acontecimiento puntual del video que se convierte viral en las redes sociales, sí, y que nos vuelve a mostrar el poder que tienen estos nuevos recursos de comunicación para denunciar algo que nos indigna a todos. Y hay un segundo apartado y tiene que ver con la actitud de las autoridades que lamentablemente, como en otros casos de violaciones a derechos humanos, tratan de no asumir la responsabilidad que corresponde, y esto en consecuencia pues impide que se puedan modificar de forma sustancial. Y el tercer apartado tiene que ver con el manejo que los medios de comunicación en general han hecho del tema, y que victimiza, en este caso, a la niña y su familia. No, la revictimiza. Así es, y han obligado a que no solamente no continúe con la escuela en el estado de Sonora, sino que tenga que regresar al estado de Jalisco. Habrá existido motivos por los cuales dejaron este estado buscando mejor desarrollo en Sonora, y nos da cuenta entonces que la vivencia de violencia de esta niña no solamente sucedió con este terrible acontecimiento, sino que las autoridades revictimizan, no reconocen y no pueden cambiar las circunstancias. Favorable, positivo que se den talleres, pero hay que decir que eso es insuficiente, y es importante asumir el hecho de la violencia en las escuelas como una realidad a la cual se tiene que hacer un alto. Esto pasó en Hermosillo, pero pasa en todo el país y pasa en todo el mundo. Y hay que destacar, por ejemplo, que la encuesta, la consulta que se hizo a los niños, niñas y adolescentes en el proceso electoral, recordaremos, se preguntaron cosas, uno de los temas que apareció casi en el 25% de ellos fue la violencia en las escuelas, de tal forma que la violencia está reproduciéndose no solo en las familias, en los ámbitos, digamos, escolares, y la gran interrogante es cómo es que en un espacio de protección, porque los niños y las niñas están en ese cuidado de los profesores, la mamá se tenga que enterar no por parte de la autoridad, sino por los vecinos, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? O sea, a ella no le dijeron, oiga, pasó esto en el salón tal. Además, bueno, el video es bastante largo, por lo menos todo el tiempo que se puede ver, pues ninguna maestro, ninguna autoridad de la escuela llega para evitar que esta situación continúe. La niña, como ya todo el mundo sabe y ya se ve en el video, es asfixiada por su compañero de clase y pierde el conocimiento. O sea, pero los niños están solos en el salón, pues no sé cuánto tiempo, 10 minutos, no sé cuánto dure, ¿no? Sin que nadie llegue a ver qué está pasando. Fíjate que esto tiene que ver con la ausencia de normas y de mecanismos de convivencia que forman parte de la comunidad educativa y que se dan, por supuesto, en acompañamiento de los profesores, las profesoras, pero también con los propios niños y niñas. Es frecuente que cuando los pequeños, particularmente, digamos, estos de primaria, se les encierra en el salón por castigo o no se les dejan actividades, una de las reacciones naturales es resistencia y juegan, empujan, tiran, y obviamente si esto no está, digamos, siendo una respuesta apropiada y las autoridades no se encuentran, esto va a generar inevitablemente un conflicto. Hay que destacar, Olivia, puntualmente que el chico que es agresor en este caso es un chico especial. y que nos da cuenta que los mecanismos que las secretarías de educación, en este caso en Sonora, tienen para hacer la inclusión de estos chicos especiales no se están siguiendo, porque en realidad, digamos, no son ellos los responsables. No. La responsabilidad absoluta está en las autoridades. Además, todos son niños. Además. Todos están en la primaria, o sea, no podemos hablar aquí de que hay uno malo y otras, o sea, son niños, todos son menores de edad y las circunstancias en las que ocurre esto importan. No podemos hablar de que, o sea, bueno, claro, tiene que haber un castigo para los niños que cometieron la violencia, pero sin que se nos olvide que son todos menores de edad. Fíjate que lo que hicieron las autoridades fue todo lo contrario al derecho de niños y niñas. Al chico que grabó,
lo expulsaron o lo suspendieron 5 días. Esto es una violación a derechos, nadie puede por ningún motivo quitarle el derecho a ir a la escuela. A la pequeña fue revictimizada y se ha ido o se ha regresado al estado de Jalisco. El chico que fue el agresor está ahora estigmatizado por su comunidad, por los medios de comunicación, y entonces las autoridades dicen, estaban en el recreo, no teníamos por qué estarlos cuidando, y nos vuelve a dar cuenta de que no están entendiendo que lo que se trata es de tener mecanismos de protección para no solamente un hecho como este, sino incluso pensemos un accidente. No estarían las autoridades atentas para poder proteger a niños y niñas. Además, tiene que haber alguna manera, bueno, no sé, tú eres el experto, ¿verdad, Juan Martín? Pero yo creo que cuando una situación llega a este extremo, ya hubo señales previas. O sea, esta niña no es la primera vez que la molestaban o que la criticaban por cómo hablaba, o sea, es decir, tuvo que haber habido señales, ¿no?, que tuvieron que haber sido atendidas desde antes. Efectivamente, los procesos de violencia son graduales y esto ocurre en cualquier ámbito. Usualmente la violencia se expresa desde actitudes, gestos y demás, pasa a un plano verbal y por supuesto de ahí pasa al plano físico. Lo que nos está indicando es que efectivamente, como planteas, estas indicaciones o estos elementos de agresión, no solamente el caso de esta niña, en general a todo el grupo seguramente, no han sido ni siquiera atendidos o visibilizados por las autoridades, porque hay un error de pensamiento en muchos maestros y maestras que suponen que esto es una responsabilidad de los niños. Por eso es que nosotros venimos invitando a que dejemos de hablar de bullying y hablemos de violencia escolar, porque en eso colocamos a todos. Las autoridades, los propios niños y las niñas, así es, todos somos responsables de la violencia, porque incluso otros niños que se dan cuenta o se percatan de que hay violencia, tendrían que tener un mecanismo para apoyar e incluso denunciar el hecho. Por eso es que es ideal superar la idea de casos individuales y asumirlo más como un problema de la comunidad educativa. Bueno, pues ahí está, hablemos de violencia escolar en vez de bullying. Te agradezco mucho que has estado aquí, Juan Martín, de la Red por los Derechos de la Infancia. Gracias y seguimos al pendiente. Un placer siempre estar contigo, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Efecto Noticias.